que tenemos sin duda alguna. Y en temas de seguridad vamos a hablar de la trata de personas. Precisamente le manifestaba yo entender realmente si es un tipo de delito en aumento, un tipo de delito que está en silencio y al que no se le ha prestado tanta atención y que vuelve a ser en Veracruz también tema cuando pues veíamos este caso muy coincidencial el día de la toma de protesta, que yo creo que esto ayuda mucho a que estas 6 colombianas que eran víctimas de trata de personas pues fueran de un momento a otro encontradas caminando y fueran rescatadas por la autoridad. Sabemos que este caso es uno en muchos que no tienen este final feliz y en donde pues ahora se estaría buscando esta red que viene desde Colombia y quién sabe desde dónde más, esta red de trata de personas. El destino de estas 6 jovencitas hubiera podido ser mucho peor. Se entiende que a una de las jovencitas la captan en el Parque Lleras en Medellín, Colombia. Ahí le dicen que es muy bonita, la seducen para que sea modelo y termina viniendo. Hablamos con su hermana acá también en entrevista telefónica y ahorita pues todavía no se han reunido con sus familiares, están dando información, desconocemos, pero bueno, es un caso en muchos, también rescatadas en Cancún, en casas de seguridad, pasa todo el tiempo. Y se habla de un corredor que es el más efectivo para esta trata de personas. ¿Existe o no existe? ¿Qué tenemos que entender de este delito y cómo también podemos evitar caer en manos de este tipo de delincuencia? Está con nosotros vía Zoom y le agradecemos muchísimo los minutos que nos dedica al maestro, el doctor Mario Luis Fuentes, titular. Él, de hecho, es el titular de la Cátedra de Trata de Personas de la máxima casa de estudios, la Universidad Nacional Autónoma de México, con un perfil maravilloso. También tiene su página, su organización México Social, coordinador del Seminario de Altos Estudios de Desarrollo, doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM, doctor en Teoría Crítica por el 17 Instituto de Estudios Críticos, maestro en Estudios de Desarrollo por el Instituto de Estudios Sociales de La Haya, Holanda, licenciado en Economía por el ITAM y me quedo corta. Un currículum muy, muy completo. Gracias, doctor, por estar con nosotros en Noticieros Primerísima y con nuestra audiencia. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Trata de personas, un delito que va en aumento y al que no le estamos prestando mucha atención, doctor. ¿Es así? Después de este caso que otra vez llama a los reflectores, lamentablemente tuvo que ser un caso. 6 mujeres secuestradas, que fue distinto, bueno, terminó bien, pero ¿qué no estamos haciendo con respecto a este delito? ¿Qué no estamos conociendo? Primero sí es un delito que está creciendo y que ha estado, digamos, olvidado o ocultado por la enorme realidad de que los asesinatos políticos, como el que ayer se dio en Chilpancingo, oscurecen todo. Empezamos a hablar solo de un tipo de delitos. Y en ese sentido, la trata de personas es uno de los delitos más escondidos dentro de esta ola de violencias que vivimos. Y obviamente sabemos que este caso de Veracruz, del puerto, es solo un indicativo de que lo que tenemos es una creciente y continua dimensión de lo que llamamos trata de personas. Es decir, personas que son tomadas por otros para despojarla de todos sus derechos. Por eso hablamos de incluso se les despoja de la dignidad y se les vende una y otra vez. Este delito está primero atrapado por la no denuncia. Solo con algunas cosas fortuitas como esta, nadie denuncia, nadie hace realmente una investigación y esto nos lleva a que es de las cifras negras, probablemente una de las cifras negras más altas, más allá de 9 de cada 10 delitos de trata no se reportan, en el caso de trata es casi todos. Y en ese sentido lo que tenemos es que es un delito impune, la impunidad total. Y es un delito que se da asociado a esta realidad de que somos un país culturalmente con una violencia sexual, sobre todo a mujeres y a personas de transgénero, enormemente, digamos, interiorizada. No hay realmente una acción política, gubernamental. El gobierno federal desde los 2000 empezó a construir una ley general, una ley federal, que se reprodució en los estados, se construyeron comisiones intersecretariales, pero no funcionan. Está atrapado en la otra dimensión. No solo es el tema no denuncia, impunidad, es el tema de las enormes debilidades de investigación y de sanción que tiene el Poder Judicial. Y en ese sentido lo que vemos son casos emblemáticos como este, pero nos lleva a la tercera dimensión. Obviamente, en la medida que hay mayores cantidades de gente en vulnerabilidad, no solo los migrantes, también mexicanos que se desplazan por violencias o por desastres naturales, Acapulco, ¿sí? Estas personas, niños, niñas, adolescentes, mujeres,
son atrapadas por grupos criminales, pero también son atrapadas en procesos de enormemente tolerancia a la explotación sexual y laboral. Y en ese sentido, sí, el crimen de trata ha crecido enormemente en el país. Eso es importante lo que menciona. Entendemos por trata de personas, doctor, necesariamente el tema sexual. Vemos que al migrante también le quitan su pasaporte, trafican con ellos. ¿Cuántos camiones no hemos encontrado con migrantes en hacinamiento? ¿Este es un tipo dentro de la trata de personas, de tráfico de personas, o siempre terminamos ligándolo con un tema sexual? Bueno, esta definición de que o es sexual o laboral, realmente en general lo que hemos investigado por casos es que siempre el abuso sexual está acompañado de la explotación laboral, sobre todo si son niñas o jóvenes, mujeres. En ese sentido, hay uno de los delitos de trata más ocultos, es esta realidad de, digamos, atrapar a migrantes o personas que caminan, se les lleva a trabajos forzados, ya sea en fincas cafetaleras, fincas de plátano, o se les lleva a hacer actividades ilícitas, o sea, se les dice o cooperas o te vinculas a las organizaciones criminales de distintas dimensiones o finalmente eres parte de un abuso total. Entonces, sí, lo más espectacular siempre está en términos de esta explotación sexual, pero realmente siempre se asocian los dos. Tenemos la explotación sexual y laboral vinculadas y obviamente en ese sentido otro caso, los niños que trabajan en los pozos mineros, niños que están sujetos a la explotación laboral, eso es trata, la mendicidad forzada, eso es trata. Pero obviamente el tema sexual genera una mayor, digamos, dinámica de medios. Sí, claro, eso pues lamentablemente es así. ¿Cuál es esa cifra negra, doctor Fuentes? ¿De qué estamos hablando? Porque siempre se ha dicho que uno pensaría que es la droga, pero no, el tráfico de personas es lo que es más redituable para el crimen organizado. ¿Por qué llega a ser tan importante estas cifras? Porque personas de dinero terminan estando involucradas también en esta trata de personas y es redituable. ¿Por qué hablar de una cifra tan importante y en términos generales esa cifra negra de qué estamos, cuál es nuestra realidad? Nuestra realidad es que, digamos, 1 de cada 3 hogares en el país, o sea, más del 30%, ha vivido violencia. Es lo que nos dice la última encuesta nacional de violencia y percepción de violencia, la ENVIPE. O sea, realmente las violencias están en todas partes, casi más del 33% de todos los hogares, de los 32 millones. Segundo, sabemos que solo se denuncia 1 de cada 10 delitos en general, pero en el caso de trata, ni siquiera es el 1 de cada 10, es mucho menos. En ese sentido, eso lo hace uno de los delitos más redituables porque hay una gran impunidad, no hay castigo, no hay sentencias. Realmente esto lo lleva a que es una de las actividades de mayor lucro, con menos riesgo para que los que están involucrados en esto. Y en ese sentido lo que tenemos nuevamente es una enorme tolerancia a la violencia hacia las mujeres o transgénero, una enorme impunidad porque no hay investigación, no hay realmente capacidad de fincar el delito, hay menos sentencias, y por otra parte, la población vulnerable, es decir, la que se encuentra fracturada sola, es sujeta o a la seducción, como este caso que nos platicas, o digamos, a un atrapamiento forzado. Hoy el enamoramiento o la oferta laboral se convierte en uno de los instrumentos de mayor uso, pues el medio para el fin, la explotación, la trata de personas. Sabemos que esto tiene un tema internacional, lo veíamos, bueno, Colombia en esta situación, México, no sabíamos dónde iban a terminar estas niñas, pero se habla geográficamente de un famoso corredor que es donde es más fácil poder mover a estas personas. ¿Existe este corredor? Porque también se habla de Tlaxcala como uno de los puntos geográficos donde es característica este tipo de delito. Históricamente fue el caso más documentado, el caso que pasa en Tlaxcala, en el cual incluso todas las localidades importantes que se dedican a eso, a enamorar, a capturar mujeres para llevarlas a la explotación sexual en la Ciudad de México o la Ciudad de Puebla. En ese proceso sí hay corredores, obviamente están asociados a esta dinámica. Hoy los puertos, las centrales camioneras, los lugares donde hay gran tráfico de personas, ahí hay trata de personas. Y por otra parte está la realidad que está vinculado a los desarrollos turísticos, y por eso hablamos de Cancún, o hablamos de Mazatlán, o hablamos de las ciudades fronterizas, donde hay una gran dinámica. En ese sentido, sí hay rutas que van acompañadas, estas rutas de movimiento de personas, que se concentran y que estas personas, déjame hablar de otro tema, las personas que son
de los Estados Unidos a México que quedan abandonadas en las ciudades, Tijuana, Matamoros, Ciudad Juárez, son objeto de atrapamiento para trata, para fines de explotación sexual. Entonces, sí, esta dinámica está en todo el país y nuestro país dejó de ser no solo un país, digamos, de tránsito, también es de origen. Mujeres mexicanas llevadas a Estados Unidos, mujeres de Centroamérica o de otras zonas que son traídas a México para su explotación, y obviamente México no solo es un país de origen, sino también de tránsito y de destino. Es un tema muy amplio y sé que bueno, necesitamos mucho tiempo para entender un poco este fenómeno, que lo que estoy entendiendo crece cada día más. Primero, no hay denuncia, sin denuncia no se puede hacer nada de parte de la autoridad, es importantísimo esto, y no hay denuncia por miedo, muy seguramente, ¿no? Son muy pocos casos en donde se denuncia, 1 de cada 10, nos dice el doctor, pero también podría haber una complicidad de la autoridad en este sentido. Siempre. Lo que sí sabemos es que los los casos que hemos, digamos, seguido, hay corrupción, hay impunidad, hay una actitud cómplice de las autoridades de todos los niveles. Entonces, en ese sentido, lo que estamos viendo es sí hay poca denuncia, hay una enorme incapacidad de investigación, hay la verdad de la que, de acuerdo a los estudios que tenemos, la gente no denuncia o por miedo a que la autoridad está asociada, o porque se da cuenta que no tiene sentido, finalmente no va a pasar nada y se arriesga. Esta realidad de que muchos de nosotros cuando nos acercamos a un ministerio público tenemos temor, independientemente que vamos con una causa. Hay una enorme, digamos, desconfianza a las autoridades judiciales. Más allá del Poder Judicial, las áreas que están buscando, digamos, investigar el delito, los ministerios públicos, que dependen de los gobiernos estatales. En ese sentido, estas reformas judiciales no tocan el gran tema, el tema de la enorme desconfianza y la enorme corrupción que se percibe que tienen las autoridades encargadas de procurar justicia, no impartirla, impartirla a los jueces. Aquí un oyente, doctor, nos está preguntando algo que pareciera de farándula, pero no lo es y que puede tener muchos tintes relacionados con esta trata de personas. Nos está preguntando si podríamos entender que vienen muchas situaciones reveladoras en trata de personas, en el caso de este conocido artista estadounidense Puff Daddy, en donde se habla que inclusive en sus fiestas traficaba con personas, con niños. ¿Podría haber ahí nexos internacionales y una situación que nos va a sorprender en este ámbito de la trata de personas? Yo creo que hay que entender que hoy hay toda una globalización de las violencias, de los crímenes. No son solo actores nacionales, son actores vinculados o a Colombia o a Centroamérica o a Estados Unidos. Las violencias, en el caso de trata, se han globalizado y obviamente todos estos casos emblemáticos, porque están en la prensa, nos dan elementos para entender la magnitud. La gran pregunta que hacemos todos es, ¿qué pasa con todos los casos que no llegan a estar en los medios? Son mucho más y más dramáticos. Y en ese sentido, el caso es sin duda paradigmático, pero nos da cuenta de lo mucho que no sabemos. Ya para terminar, insisto, es un tema muy amplio, ojalá lo podamos tener nuevamente, doctor. Precisamente, ¿qué hacer desde la ciudadanía para tratar de evitar caer en manos de estos delincuentes? ¿Cuáles son esos consejos que se pueden tener? ¿Cómo evitar el sumar? Pues obviamente en cuanto a migración, pues sería evitar tanto paso ilegal, pero para una madre de pronto que tiene una hija, ¿se le puede dar un consejo? ¿Qué hacer desde el ciudadano para tratar de no dar más material a este delito? Primero, es importante que a través de este medio demos cuenta, uno de los principales medios de enganche son las redes de Internet, cuando los jóvenes son tan adictos, Facebook, TikTok, Instagram. Esta enorme tendencia de los jóvenes a exhibirse, a mostrarse, a subir sus fotos, dónde están, con quién están, incluso fotos que tratan de mostrar ciertas características personales, son vigiladas por muchos de estos traficantes que las usan para enganchar. El enganchamiento vía medios digitales ha crecido. Hay que estar muy pendiente de este proceso. Segundo, dar cuenta que todos, absolutamente todos, este no es un delito que digamos sea de los pobres o solo de un grupo social. Toda la población está expuesta. Obviamente, aquellas personas que están en lugares donde hay menos justicia, menos servicios, menos acceso a una denuncia, son más vulnerables, que obviamente son las colonias, las zonas, las calles que sabemos que son oscuras, que no son realmente lugares donde debemos estar. La población debe estar muy alerta. Las violencias están creciendo brutalmente y una de las violencias es la trata de personas y los delitos conexos, como son las violaciones. La violación es un elemento que se usa
para someter a una persona. Y en ese sentido creo que hay que estar muy atento porque toda la población puede ser sujeta al delito de trata. Así lo decía también el alcalde de Medellín. Por favor, redes sociales atentos porque ahí es donde más caen nuestros jóvenes. Estemos vigilantes como padres de familia, tenemos que cumplir también ese rol. Y bueno, pues ojalá podamos tenerlo en contacto nuevamente. Ya por estar al aire, pues se nos limita un poco los minutos, pero es un tema que tenemos que prestarle atención desde la sociedad y ojalá siempre con la denuncia, tratando de confiar en la autoridad. Con nosotros el maestro Mario Luis Fuentes, titular de la Cátedra de Trata de Personas, máxima Casa de Estudios de la UNAM, y bueno, pues gracias por el trabajo que hacen, gracias por la investigación y siempre pendientes de todo lo que se conozca extra en un delito que es muy, pues, de alta remuneración para los delincuentes y en donde están cayendo cada vez más víctimas. Muchísimas gracias, excelente mañana. Gracias por la invitación. Hasta luego. Buena semana. Igualmente, maestro.